Como todo en la vida, los imperios también dejan de serlo. Se confían, se acomodan, se vuelven arrogantes, se autodestruyen o los destruyen. Todo pasa en la vida, hasta los imperios. Para conversar sobre el cambio de era por el que transita el mundo respecto a las potencias y los imperios, sus errores, sus abusos, sus olvidos y despistes, tengo el gusto de presentarles a Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en ciencia política y profesor universitario. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Doctor Carreiro, bienvenido a Razón de Estado. El Imperio Español en su día, el Imperio Romano, el Imperio Británico y otros tuvieron sus días de gloria y desaparecieron. ¿Le sucederá lo mismo al Imperio Americano, o sea, a Estados Unidos? Bueno, pues probablemente sí. Los imperios son una construcción política contingente y por lo tanto no tienen por qué existir por toda la eternidad. Y de la misma forma que esos imperios de los que usted habló, pues al final, después de una época de predominio, pues acabaron por entrar en decadencia y finalmente desaparecer, muy probablemente le vaya a ocurrir, si hacemos caso al conocimiento que podemos obtener a través de la historia, pues lo mismo le va a ocurrir al Imperio Americano. Es una teoría de un historiador famoso que se llama Paul Kennedy, que habla del auge y la caída de las grandes potencias Ya, y que cíclicamente pues tienden también a desaparecer. claro. ¿Cuáles son los indicadores evidentes que sugieren que un imperio está en declive? Uno muy importante es la idea de la sobreexpansión. La idea de la sobreexpansión es cuando los imperios empiezan a tener éxito y empiezan a ocupar un mayor territorio y a ocuparse también de intervenir en más áreas, tienen, por lo tanto, que destinar una mayor cantidad de recursos, o bien al control militar o bien al control de rutas comerciales, etcétera, etcétera. Esto hace que con el paso del tiempo no solo incrementen ese gasto público que supone pues también una carga para sus propios ciudadanos, sino que además hace que cuando aparezca algún problema en alguna parte del imperio intenten resolverlo, luego aparece otro problema en otra parte del imperio y al final tienen que intentar estar tapando demasiados agujeros y eso lleva al final a que se agoten sus capacidades y finalmente tienden a colapsar. Esa es una de las señales muy importantes. Rey Dalio sostiene que la pérdida de poder económico, el debilitamiento militar, el aumento del déficit fiscal y la deuda son parte de las claves del declive de los imperios. ¿Está Estados Unidos ahí? ¿Lo podrá corregir? Está en una situación de pérdida de la hegemonía unilateral que sostuvo en las últimas décadas. Con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única gran potencia, en el poder dominante. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a la transformación del escenario internacional en un escenario multipolar y parte de los motivos que explican eso, pues los acaba de decir usted muy bien. En parte, pues es también el incremento, la pérdida de la iniciativa económica y de las intervenciones económicas en el interior, pero también hay cuestiones culturales, como por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la cuestión woke. Esto también tiene influencia en la pérdida de la hegemonía estadounidense, porque uno de los elementos que utilizan los imperios para mantener su situación de predominio es la influencia cultural, es decir, lo que se conoce como soft power o poder suave o poder blando. Y eso es algo que debido a esa transformación cultural, pues en los últimos años está perdiendo Estados Unidos. Claro. Se puede ver, por ejemplo, con las películas o los videojuegos. El vicepresidente de Estados Unidos dijo que la promesa de la globalización era que los países ricos ascenderían en la cadena de valor mientras los países pobres fabricaban las cosas más sencillas. Resultó que los pobres se pusieron las pilas. ¿Estamos ante el fin de la globalización que lideró Estados Unidos a partir de 1989 o estamos a las puertas de un nuevo orden, un nuevo modelo? Bueno, primero habría que hacer una distinción entre globalización y globalismo, porque no son necesariamente la misma cosa. Globalismo implica, pues, en última instancia, un intento de construir casi como un gobierno mundial a través de una serie de instituciones internacionales. Globalización significa, pues, simplemente incrementar los intercambios económicos entre los países. Entonces, la globalización económica, de hecho, es uno de los motivos por los que el Imperio Americano pues, está en un cierto declive, lo que quiere decir que en términos relativos muchos países no occidentales, por ejemplo, países asiáticos, experimentaron un crecimiento económico pues, muy pronunciado. De hecho, pues,
más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema en muchos de estos países, precisamente como el incremento del comercio internacional y de la globalización económica. Pero esto hace, a su vez, que esos países, a través luego de lo que recaudan por impuestos, tengan más capacidades para intervenir pues políticamente y también militarmente. Y esto hace que, en términos relativos, la situación de poder se vaya equilibrando. La historia del auge y caída de las potencias nos enseña que para los imperios es difícil sostenerse exitosamente en el tiempo. Las divisiones internas son una de las razones. Creímos que Estados Unidos sería una excepción por ser una democracia. Sus conflictos internos están afectando incluso su influencia en el mundo. ¿Crees que podrán superar esta etapa para volver a ser, digamos, el líder y estar en sus mejores momentos? Creo que para volver a situarse en una posición de hegemonía unilateral es muy difícil. Creo que lo que sí pueden hacer es mantener una posición pues, importante en el mundo y, de hecho, pues, ser uno de los líderes en ese escenario internacional, pero no creo que la situación vaya a llevar otra vez a una situación de hegemonía unilateral en el que una única potencia pues, ostenta un dominio claro sobre todos los demás. Entonces, dependiendo de las medidas que adopten, no creo que Estados Unidos vaya a colapsar, pero sí creo que pueden mantener una situación en la que son una de las principales potencias en el escenario internacional, junto con otras grandes potencias y, a su vez, otras potencias intermedias, como podría ser, por ejemplo, el caso de la India, o el caso de Turquía o el caso de Brasil. Para terminar, doctor, y estamos en el final, te agradezco brevedad. Otra lección sobre la caída de los imperios es qué sucede cuando quieren expandirse más allá de sus fronteras y de sus espacios vitales. ¿Las intenciones de Trump en Canadá, Groenlandia y Panamá son retórica o estamos frente a algo más? ¿Saldría perdiendo Estados Unidos si hace algunas de estas movidas? En parte son retórica, pero indican también cuál es una visión geopolítica de la nueva administración. Y en cierta medida parece como que están intentando consolidar su dominio sobre el área de influencia norteamericana e intentando evitar los principales riesgos, lo que quiere decir, por el sur, sobre todo México, con la inmigración ilegal y con el tráfico de drogas; por el norte, por ejemplo, la competición por el Ártico, con la idea esa de anexionarse Groenlandia. Entonces, eso parece como que está modificando el punto de vista, no intervenir tanto en otros lugares más alejados, sino intervenir en lugares donde son más cercanos a su área de influencia. Por el bien de Occidente y del mundo libre, esperamos que la gran nación americana haga sus tareas y regrese a ser el gran líder que puede ser, un ejemplo de democracia, de instituciones y el faro de libertad para el mundo. Doctor Guerreiro, gracias por tu tiempo.